Después del divorcio, mi rica esposa me echó sin un centavo. Fui a usar la vieja tarjeta que me dejó mi madre, pero el banquero palideció y gritó: «Señor, rápido». «¿Mire esto?». Me quedé en shock al descubrir que la tarjeta del cajero automático estaba desgastada en los bordes, apenas legible después de estar en mi billetera durante 23 años. Mi madre la había presionado en mi palma la semana antes de morir, con sus dedos frágiles temblando contra los míos. «Prométeme que solo usarás esto cuando realmente no te quede nada», había susurrado ella. Lo prometí, sin imaginar nunca que realmente la necesitaría. Pero, de pie frente al Bank of America en la calle Harrison, con $47 a mi nombre y sin ningún lugar donde dormir, finalmente deslicé esa tarjeta en la máquina. Lo que sucedió a continuación hizo que el gerente de la sucursal saliera corriendo de su oficina, con la cara blanca como papel de impresora. «Señor, por favor, no se mueva», dijo, con la voz quebrada. «Necesito que entre de inmediato. Esta cuenta». «Oh, Dios mío, esto no puede ser correcto. Me llamo Nathan Pierce. Tengo 45 años y, hace 72 horas, mi esposa Victoria me echó de nuestra mansión en Riverside como si fuera basura de ayer. Ella se quedó con todo, la casa que ayudé a comprar, los autos, las cuentas de inversión, e incluso el perro que rescaté cuando era cachorro». Su abogado, Preston Manning, me había sonreído desde el otro lado de esa mesa de conferencias de caoba, como un tiburón oliendo sangre. «Señor Pierce, dado que todos los activos fueron comprados durante el matrimonio con los ingresos de la señora Pierce, y considerando sus mínimas contribuciones financieras a lo largo de los años, se irá exactamente con lo que trajo a este matrimonio». «¿Nada?». Victoria se había sentado allí con su traje Chanel, revisando su teléfono mientras mi vida era desmantelada. 15 años de matrimonio reducidos a una pila de papeles que firmé con manos temblorosas, porque no podía permitirme luchar. Mi salario de maestro había contribuido a nuestro estilo de vida, claro, pero sus ingresos como ejecutiva de tecnología habían pagado las cosas grandes. En las leyes de propiedad comunitaria de California, el que gana más suele ganar, y yo había perdido espectacularmente. Pero esa mañana en el cajero automático, todo cambió. Y lo que descubrí sobre mi madre, sobre mi familia y sobre la mujer con la que me casé, pondría mi mundo entero al revés. Si estás disfrutando de esta historia, por favor presiona el botón de suscripción y deja un comentario abajo. Tu apoyo significa todo, y leo cada comentario. Ahora, continuemos con lo que sucedió después. 3 días antes, había estado sentado en nuestra oficina en casa, ayudando a Victoria a prepararse para su presentación trimestral con inversores. Eso es lo que yo hacía, apoyar su carrera, editar sus diapositivas y asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Enseñé inglés en la escuela secundaria durante 28 años, y volví a casa todos los días con una esposa que ganaba 10 veces mi salario y nunca me dejaba olvidarlo. «Nathan, ¿puedes ser útil y traerme el cargador de mi portátil?», había dicho Victoria sin levantar la vista de su teléfono. No cariño ni de amor, solo Nathan. Como si yo fuera el servicio contratado. Entré en nuestro dormitorio, y fue entonces cuando los vi. Los papeles del divorcio, cuidadosamente ordenados sobre mi almohada como un retorcido servicio de cobertura. Mi corazón se detuvo. Victoria apareció en la puerta, con los brazos cruzados, luciendo irritada porque los había encontrado antes de que ella estuviera lista. «Tenemos que hablar», dijo, como si estuviera programando una cita con el dentista. «Vic, ¿qué es esto?». «Es exactamente lo que parece. Voy a solicitar el divorcio. Preston tiene todo listo. Solo necesitas firmar». Me senté en el borde de nuestra cama, la cama donde habíamos dormido juntos durante 15 años, y traté de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Por qué? ¿Qué hice mal?». Victoria se rió. Realmente se rió. «No has hecho nada mal, Nathan. Simplemente eres insuficiente. Tengo 42 años, dirijo una empresa de tecnología que vale $200 millones, y estoy casada con un maestro de secundaria que piensa que una noche de fiesta significa ir a Olive Garden. ¿Entiendes lo vergonzoso que es eso?». Pensé que éramos felices. «Pensaste mal», dijo ella. «He sido infeliz durante años. Simplemente me cansé de fingir.
Revisó su reloj, un Cartier para el que yo había ahorrado durante 3 meses para comprárselo en nuestro 10º aniversario. Preston está esperando en su oficina. ¿Terminemos con esto? La reunión fue brutal. Preston Manning se especializaba en divorcios de altos activos para clientes ricos que querían aplastar a sus futuros excónyuges. Había preparado el caso de Victoria con precisión quirúrgica. Todos los activos conyugales fueron comprados principalmente con los ingresos de la señora Pierce, explicó Preston, deslizando documentos sobre la mesa. La casa comprada hace 12 años, el pago inicial provino completamente del bono de la señora Pierce. Las cuentas de inversión, financiadas completamente por la señora Pierce. Los vehículos, señora Pierce. La propiedad vacacional en Lake Tahoe, señora Pierce. Pero California es un estado de propiedad comunitaria, dije, con mi voz sonando débil incluso para mis propios oídos. ¿No me corresponde la mitad? Preston sonrió como si acabara de contar un chiste. En teoría, sí. Pero la señora Pierce está dispuesta a ser generosa. Ella le dará $50,000 como acuerdo, siempre que firme hoy y renuncie a todos los reclamos futuros sobre sus activos e ingresos. $50,000. 15 años de matrimonio reducidos a menos de $3,500 por año. Eso es una locura, dije, mirando a Victoria. Vic, diles que esto es una locura. Ella estaba leyendo algo en su teléfono, ni siquiera escuchaba. Solo firma, Nathan. Preston tiene otra cita a las 4. Necesito tiempo para conseguir mi propio abogado. Preston se inclinó hacia adelante, bajando la voz a algo que no era del todo una amenaza, pero que se sentía como una de todos modos. Señor Pierce, permítame ser claro. Si obliga a la señora Pierce a llevar esto a juicio, lo enterraremos. Demostraremos que sus contribuciones financieras a este matrimonio fueron insignificantes. Traeremos testigos que declararán sobre su falta de ambición, su conformidad con la mediocridad. Para cuando terminemos, se irá sin nada más que deudas por sus honorarios legales. La oferta de $50,000 expira cuando salga de esta habitación. Miré a Victoria una vez más, esperando ver algún rastro de la mujer de la que me había enamorado en una cafetería hace 16 años, la estudiante de posgrado que me había dicho que admiraba a los maestros porque cambiaban vidas por algo más valioso que el dinero. Pero esa mujer se había ido, si es que alguna vez existió. Firmé cada página sin leerlas. Elección inteligente, dijo Preston, deslizándome un cheque. La señora Pierce ha arreglado una habitación de hotel para usted hasta el final de la semana. Después de eso, está por su cuenta. Victoria se puso de pie, alisándose la falda. He empacado algo de tu ropa. Está en el garaje. Mi código de seguridad ha sido cambiado, así que no intentes volver a la casa. Preston se encargará de todo lo demás. Salió sin mirar atrás. 15 años, y ni siquiera pudo decir adiós. El hotel que Preston había reservado era un Motel 6 fuera de la carretera, el tipo de lugar donde la máquina de hielo estaba rota y las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar cada conversación en las habitaciones adyacentes. Pasé 3 días allí en una niebla, comiendo comida de máquinas expendedoras y mirando el techo, tratando de averiguar cómo mi vida había implosionado tan completamente. El cheque de $50,000 estaba en la mesita de noche, burlándose de mí. Parecía una fortuna y nada en absoluto al mismo tiempo. En Riverside, California, eso ni siquiera cubriría un año de alquiler para un apartamento decente. Necesitaría el primer mes, el último mes, el depósito de seguridad, muebles, y Dios sabe qué más. Al tercer día, finalmente me arrastré al banco para depositar el cheque y comenzar a averiguar mi próximo movimiento. Fue entonces cuando recordé la tarjeta de mi madre. Eleanor Pierce había muerto hace 23 años, cuando yo acababa de salir de la universidad y todavía creía que el mundo estaba lleno de posibilidades. Había sido una mujer tranquila, mi mamá, trabajando como contadora para pequeñas empresas de la ciudad. Nunca tuvimos mucho dinero. Ella conducía un Honda de 15 años, recortaba cupones, compraba ropa en tiendas de segunda mano, pero era generosa con lo poco que tenía, siempre ayudando a los vecinos que lo necesitaban, siempre encontrando dinero para mis útiles escolares o libros que yo quería. La semana antes de morir,
Con el cáncer habiendo consumido todo excepto su espíritu, me llamó a su lado. Nathan, necesito que me prometas algo, había dicho, con su voz apenas un susurro. Lo que sea, mamá. Ella sacó una tarjeta bancaria del cajón de su mesita de noche y la presionó en mi mano. Esto es de una cuenta que abrí hace años. El PIN es tu cumpleaños, mes y día. Prométeme que solo la usarás cuando realmente no te quede nada. Cuando estés en tu punto más bajo y necesites ayuda. Lo prometí, confundido, pero sin querer molestarla. Mamá, ¿qué cuenta? ¿Qué dinero? Lo entenderás cuando llegue el momento. Solo prométemelo. ¿Lo prometo? Murió 2 días después. Puse la tarjeta en mi billetera y me olvidé de ella, asumiendo que tal vez era una pequeña cuenta de ahorros con un par de miles de dólares que había logrado apartar. Nunca la revisé. Se sentía incorrecto de alguna manera, como si estuviera admitiendo que necesitaba la ayuda de mi madre muerta. Pero, de pie frente al Bank of America en la calle Harrison con literalmente nada, finalmente saqué esa tarjeta desgastada del cajero automático. La banda magnética era apenas legible después de 23 años en mi billetera. La deslicé en la máquina, esperando a medias que fuera rechazada. Por favor, ingrese su PIN. Escribí 0724, mi cumpleaños, 24 de julio. La máquina hizo una pausa más larga de lo normal, como si estuviera pensando mucho en algo. La pantalla se quedó en blanco. Luego parpadeó, por favor, ve a un banquero inmediatamente. Se me cayó el estómago. Genial. La cuenta probablemente estaba cerrada o marcada por fraude o algo así. 23 años era mucho tiempo. Por supuesto, no funcionaría. Estaba a punto de irme cuando la puerta principal del banco se abrió de golpe. Un hombre de traje, probablemente de unos 50 años, con su etiqueta de nombre que decía Douglas Chen, gerente de sucursal, prácticamente corrió hacia mí. Señor, dijo, respirando con dificultad como si hubiera corrido por todo el edificio. Señor, por favor, no se mueva. Necesito que entre de inmediato. ¿Hay algún problema? Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. La cuenta a la que acaba de acceder. Necesito verificar algo, por favor. Es urgente. Lo seguía dentro, confundido y cada vez más preocupado. ¿Mi madre había estado involucrada de alguna manera en algo ilegal? ¿Estaba esta cuenta vinculada a un fraude? Douglas me llevó más allá de las ventanillas de los cajeros a una oficina privada en la parte trasera. Me hizo un gesto para que me sentara, luego cerró la puerta y buscó algo en su computadora. Sus dedos literalmente temblaban mientras escribía. Señor, ¿puedo ver alguna identificación? Le entregué mi licencia de conducir. La comparó con algo en su pantalla, luego me miró como si yo fuera un fantasma. Señor Pierce, ¿cuándo fue la última vez que accedió a esta cuenta? Nunca. Mi madre me dio la tarjeta hace 23 años, justo antes de morir. Nunca la he usado. Douglas se recostó en su silla, pasándose la mano por el pelo. Señor Pierce, la cuenta a la que acaba de intentar acceder. El saldo es de 47,3 millones de dólares. Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho me reí, porque era muy absurdo. Eso es imposible. Mi madre era contadora. Conducía un auto de 15 años. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones durante toda mi infancia. La cuenta se abrió en 1985, continuó Douglas, con la voz todavía temblorosa. El depósito original fue de 50,000 dólares. Ha estado aquí intacta durante 40 años, acumulando interés compuesto. Pero eso no es lo que hace que esto sea extraordinario. Giró la pantalla de su computadora hacia mí. Vi un documento con el nombre de mi madre, Eleanor Marie Pierce, en la parte superior. Su madre no era solo una contadora, señor Pierce. Según estos documentos, ella era la accionista principal de algo llamado Sterling Financial Holdings. ¿Le suena ese nombre? Negué con la cabeza, sintiendo que estaba en un sueño. Douglas sacó otro documento.
Sterling Financial Holdings fue una firma de capital de riesgo fundada en 1980. Hizo inversiones tempranas en varias empresas de tecnología que se convirtieron en gigantes de la industria: Microsoft, Apple, Oracle. La inversión inicial de $50,000 de su madre creció exponencialmente. Eso no puede ser correcto. Mi mamá nunca mencionó nada de esto. Según estas notas, ella instruyó específicamente que no se le informara sobre la cuenta hasta que usted accediera a ella. Hay una carta aquí que se suponía que debía ser entregada a usted. Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobresellado que parecía haber estado allí durante décadas. La letra de mi madre en el frente, para Nathan, cuando más lo necesite. Mis manos temblaban mientras lo abría. El papel en el interior estaba amarillento por el tiempo, pero las palabras eran claras. Mi queridísimo Nathan, si estás leyendo esto, significa que finalmente usaste la tarjeta. Significa que has tocado fondo. Y lamento no estar allí para ayudarte a superarlo, pero tal vez de alguna manera, lo estoy. Probablemente estés confundido por el dinero. Déjame explicarte. Cuando tenía 25 años, trabajé como contadora para una pequeña startup llamada Sterling Financial. El fundador, James Sterling, no podía permitirse pagarme mucho, así que me ofreció acciones de la empresa en su lugar. No tenía idea de lo que eso significaba, pero necesitaba el trabajo, así que acepté. Esas acciones llegaron a valer millones cuando las inversiones de la compañía dieron sus frutos. Podría haber vivido como una reina, Nathan, pero elegí no hacerlo. Vi a demasiadas personas que conocía destruir sus vidas con la riqueza repentina. Vi familias destrozadas por el dinero, por la avaricia, por personas que aman los dólares más que el uno al otro. Así que tomé una decisión. Viviría sencillamente, trabajaría duro y ahorraría todo para ti. Para el momento en que realmente lo necesitaras, no para diversión o lujo, sino para supervivencia, para una segunda oportunidad. Establecí esta cuenta con instrucciones específicas: solo podrías acceder a ella cuando no tuvieras nada más, cuando estuvieras en tu punto más bajo. Porque es entonces cuando el dinero más importa. No cuando estás cómodo, sino cuando estás desesperado. La cantidad en esta cuenta es tuya completa y legalmente. Sin impuestos, sin restricciones. Ha estado aquí esperando que la necesites. Y si estás leyendo esta carta, ese momento ha llegado. Úsalo sabiamente, hijo mío. No para comprar cosas, sino para construir algo, para empezar de nuevo, para convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Te amo más que a todo el dinero del mundo. Mamá. Me senté allí en la oficina de Douglas Chen, con lágrimas corriendo por mi rostro, sosteniendo una carta de una madre que había estado muerta durante 23 años pero que, de alguna manera, había sabido exactamente cuándo la necesitaría. Señor Pierce, dijo Douglas en voz baja. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Pensé en Victoria sentada en nuestra mansión, probablemente celebrando haberse librado de su esposo insuficiente. Pensé en Preston Manning, quien me había hecho sentir como basura inútil. Pensé en el cheque de $50,000 en mi bolsillo, que se suponía que era toda mi compensación por 15 años de matrimonio, y comencé a reír. ¿Sr. Pierce? Douglas parecía preocupado, como si yo estuviera teniendo una crisis nerviosa. Necesito hacer algunas llamadas, dije, secándome los ojos. Y necesito contratar al mejor abogado de California. La expresión en el rostro de Victoria cuando Preston Manning la llamó 3 días después fue, aparentemente, algo para los libros de historia. Lo sé porque su asistente Melissa, con quien yo siempre había sido amable y quien siempre había pensado que Victoria era un monstruo, me envió un mensaje de texto al respecto, tiró su teléfono al otro lado de la habitación y gritó durante 5 minutos. Preston parece aterrorizado. ¿Qué hiciste? Lo que hice fue contratar a Catherine Morrison, la abogada que había hecho carrera demoliendo a Preston Manning en la corte. Ella costaba $850 la hora, y valía cada centavo. Señor Pierce, había dicho Catherine durante nuestra primera reunión, usted firmó renunciando a sus derechos sobre los bienes conyugales. Eso será difícil de superar. Firmé bajo coacción, expliqué. Me dieron menos de 24 horas para decidir, me amenazaron con la ruina financiera si no aceptaba,
y me dijeron explícitamente que no podía consultar con mi propio abogado. Catherine sonrió. Eso es coerción. Y la cantidad del acuerdo es inconcebible. $50,000 por un matrimonio de 15 años donde usted contribuyó con todo su ingreso a los gastos del hogar. Un estudiante de derecho de primer año podría anular eso. Ella presentó una moción de emergencia para anular el acuerdo de divorcio basada en coerción, injusticia manifiesta y falta de divulgación financiera adecuada. La audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, usé parte del regalo de mi madre para asegurar un apartamento en una buena parte de la ciudad, no una mansión, sino un lugar limpio y moderno con ventanales de piso a techo y vista a las montañas. Compré muebles de verdad, no las costosas piezas de diseñador que Victoria había insistido en tener, sino cosas cómodas que realmente me gustaban. También comencé a hacer llamadas a personas con las que había perdido contacto durante mi matrimonio. Viejos amigos de la universidad que Victoria había considerado por debajo de nosotros. Mi hermano David, con quien apenas había hablado en 5 años porque Victoria lo encontraba vergonzoso. Todos me dieron la bienvenida como si hubiera salido de prisión. Nathan, tengo que decirte, dijo David tomando cervezas una noche, todos vimos lo que ella te estaba haciendo. Simplemente parecías encogerte más y más cada año. Es bueno verte erguido de nuevo. La audiencia en la corte estaba programada para un martes por la mañana. Llevé un traje que me había comprado yo mismo. No era caro, pero estaba limpio y profesional. Victoria apareció en modo guerrera corporativa total, traje Armani, tacones Louis Vuitton. Preston Manning a su lado, luciendo menos seguro de lo habitual. La jueza Rachel Steinberg presidía, una mujer de unos 60 años con fama de tolerancia cero para el acoso legal. He revisado la moción y el acuerdo original, comenzó la jueza Steinberg. Señor Manning, ¿le gustaría explicar por qué su cliente ofreció al señor Pierce solo $50,000 por un matrimonio de 15 años? Preston se puso de pie, alisándose la corbata. Su señoría, el acuerdo reflejaba las contribuciones financieras relativas al matrimonio. La señora Pierce ganaba significativamente más, y. ¿Sé leer, señor Manning?, interrumpió la jueza Steinberg. Lo que me preocupa es la línea de tiempo. Al señor Pierce se le dieron menos de 24 horas para aceptar o rechazar la oferta, se le dijo explícitamente que no podía consultar con su propio abogado, y se le amenazó con la ruina financiera si procedía a juicio. ¿Le parece eso una negociación de buena fe? Preston se movió incómodamente. Estábamos tratando de acelerar el proceso, su señoría. Estaban tratando de coaccionar un acuerdo, corrigió la jueza. Señora Morrison, su moción para anular el acuerdo es concedida. Vamos a juicio para determinar la división adecuada de los activos. Victoria se puso roja. Se inclinó para susurrarle algo a Preston, quien negó con la cabeza y le susurró de vuelta. Ella se levantó abruptamente. Su señoría, me gustaría hablar. La jueza Steinberg levantó una ceja. Esto es muy irregular, señora Pierce. Lo entiendo, pero este es mi matrimonio y mi dinero. Tengo derecho a ser escuchada. La jueza le hizo un gesto para que procediera. Victoria se giró para mirarme, con una expresión mezcla de furia e incredulidad. Nathan, ¿qué estás haciendo? Aceptaste el acuerdo. Firmaste los papeles. No puedes simplemente decidir que quieres más dinero ahora porque te estás arrepintiendo. Me puse de pie, y Catherine puso una mano en mi brazo, pero la aparté suavemente. Su señoría, ¿puedo responder? La jueza Steinberg asintió. Miré a Victoria, realmente la miré, y no sentí nada. Ni ira, ni amor, ni resentimiento, simplemente nada. Vic, no hago esto porque quiera tu dinero. Hago esto porque lo que hiciste estuvo mal. Me intimidaste para que aceptara un acuerdo injusto porque pensabas que era débil y no tenía otras opciones. Me trataste como si no valiera nada porque no ganaba tanto dinero como tú. Pero mi madre me dejó un regalo, no porque lo mereciera, sino porque me amaba. Y ese regalo me dio algo que intentaste quitarme, opciones. Los ojos de Victoria se entrecerraron. ¿Qué regalo? Una herencia, dije simplemente.
Suficiente para no necesitar tus $50,000. Suficiente para poder pagar a los mejores abogados y pelear esto en la corte todo el tiempo que sea necesario. Preston Manning se puso de pie rápidamente. Su señoría, la riqueza recién descubierta del señor Pierce es irrelevante para la división de los bienes conyugales. En realidad, señor Manning, dijo Catherine, poniéndose de pie también, es extremadamente relevante. Prueba que sus amenazas de ruina financiera eran vacías. Mi cliente ya no lucha por la supervivencia. Está luchando por principios. La jueza Steinberg observaba el intercambio con evidente interés. Este caso va a juicio. Ordeno a ambas partes que presenten una divulgación financiera completa, incluyendo cualquier activo adquirido antes, durante o después del matrimonio. Nos reuniremos nuevamente en 60 días. El juicio duró 3 semanas, y fue magnífico. Catherine Morrison destrozó cada argumento que hizo Preston Manning. Trajo testigos que declararon sobre mis contribuciones a la carrera de Victoria, las cenas que había organizado para sus clientes, las presentaciones que había editado, el hogar que había administrado para que ella pudiera concentrarse en el trabajo. Trajo expertos financieros que declararon que $50,000 por 15 años era inconcebible y punitivo. Trajo terapeutas que declararon sobre los efectos psicológicos de las tácticas de negociación coercitiva. Preston luchó duro, pero fue superado. Catherine fue despiadada y estaba preparada. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. La jueza Steinberg leyó su decisión sin preámbulos. Después de revisar toda la evidencia y los testimonios, este tribunal encuentra que el acuerdo original era inconcebible y se obtuvo mediante coerción. El tribunal ordena la siguiente división de activos: la casa conyugal se venderá y las ganancias se dividirán 50/50. Todas las cuentas de inversión se dividirán 50/50. Todos los vehículos se venderán y las ganancias se dividirán 50/50. La señora Pierce pagará al señor Pierce $450,000 en manutención conyugal para igualar el acuerdo. ¿Caso cerrado? Victoria parecía haber recibido una bofetada. $450,000 además de la mitad de todo. Probablemente eran 3 millones en total una vez que todo se dividiera y vendiera. Pero el dinero no era lo que importaba. Lo que importaba era la expresión en su rostro cuando se dio cuenta de que yo no era el hombre débil e insuficiente que ella pensaba que era. Lo que importaba era defenderme por primera vez en 15 años. Después del veredicto, salí del juzgado hacia el sol de California. Catherine estaba a mi lado, sonriendo con satisfacción. Lo hiciste bien, Nathan, dijo. La mayoría de la gente habría tomado ese acuerdo y vivido con la amargura. Tú te defendiste. Mi madre me enseñó a usar su regalo solo cuando no me quedara nada, dije. Resulta que no tener nada era exactamente lo que necesitaba para encontrarme a mí mismo de nuevo. 6 meses después, estaba sentado en una cafetería en el centro de Riverside, la misma cafetería donde había conocido a Victoria hace 16 años. Estaba calificando trabajos para mis alumnos, algo a lo que había vuelto después de que finalizó el divorcio. La enseñanza siempre había sido mi pasión, no algo que hacía porque no podía hacer otra cosa, sino algo que elegí porque importaba. Una mujer se sentó en la mesa de al lado, luchando con una computadora portátil que claramente no estaba cooperando. Sin pensarlo, me acerqué. El botón de encendido se atasca a veces. Tienes que mantenerlo presionado durante 5 segundos. Ella lo intentó, y la computadora portátil cobró vida. Muchas gracias. Soy inútil con la tecnología. No hay problema. Soy Nathan. Caroline, dijo ella, sonriendo. ¿Eres maestro? Miré la pila de ensayos que estaba calificando. Culpable. Inglés de secundaria. Eso es increíble. Mi hermana es maestra. Dice que es el trabajo más difícil que jamás haya amado. Hablamos durante 2 horas sobre todo y nada. Ella era enfermera en el hospital local, recientemente divorciada, divertida, amable y real de una manera que Victoria nunca había sido. Cuando finalmente nos separamos, ella había escrito su número en una servilleta y me dijo que la llamara si alguna vez quería tomar un café de nuevo.
Doblé esa servilleta con cuidado y la puse en mi billetera, justo al lado de la tarjeta de mi madre. Esa noche, me paré en mi apartamento mirando hacia las montañas, pensando en el viaje desde esa habitación de motel hasta aquí. El dinero que mi madre me dejó me había salvado la vida, pero también me había enseñado algo más valioso. La valía no se mide en dólares. Se mide en la amabilidad que muestras, el trabajo que haces y las personas a las que amas. Victoria me había enseñado esa lección tratando de destruirme. Mi madre la había reforzado dándome los medios para reconstruir. Todavía tenía la mayor parte de la herencia intacta, en inversiones que probablemente crecerían con el tiempo. No necesitaba una mansión, ni autos caros, ni trajes Armani. Tenía suficiente para vivir cómodamente, perseguir mis pasiones y ayudar a otros cuando lo necesitaran, tal como mi madre me había ayudado a mí. El divorcio fue definitivo. Victoria tenía su dinero, su compañía y su éxito. Y yo tenía algo mejor, mi dignidad, mi paz y un futuro que me pertenecía enteramente. Mi madre tenía razón. El dinero importaba más cuando no me quedaba nada. Porque no tener nada fue cuando descubrí que todo lo que realmente necesitaba ya estaba dentro de mí.